Bueno, pues como comentaba, pues también un poco daros a conocer los circuitos que hay para que vosotros también, desde vuestros servicios, podáis acceder a las peticiones para el estudio de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, un poco este es el esquema que voy a seguir. Entonces, un poco para poneros en posición de cuál es el problema, para que os hagáis una idea, las infecciones de transmisión sexual son un problema de primer orden, de primera magnitud, por su alta prevalencia y su alta morbilidad. De hecho, cada día se produce 1 millón de nuevas infecciones de transmisión sexual en el mundo. 1 millón al día, lo que es una barbaridad. En la región de Murcia hay una evidente subestimación de los casos, fruto de una serie de circunstancias. Por un lado, la ausencia de un registro microbiológico que permita pues que haya permitido el registro de los casos, y por otro lado un poco la despreocupación también a veces a la hora de la declaración de casos, y también pues por una serie de dificultades en el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual que estaban infradiagnosticadas. Esto está en fase de resolución y yo espero que en los próximos años pues se pueda ver pues en las gráficas de la región de Murcia, como ahora veréis que es una cosa muy extraña, pues que se vea ya normalizado. Por otro lado, pues ¿por qué nos hemos encargado nosotros de la infección de transmisión sexual? Un poco desde el Servicio de Medicina Interna y en concreto desde la unidad de VIH. Pues hombre, porque existe una relación muy estrecha entre el VIH y las infecciones de transmisión sexual. No obstante, el VIH no es ni más ni menos que una infección de transmisión sexual básicamente. Más del 90% de las infecciones actuales por VIH en el mundo son por mecanismo sexual. Con lo cual, pues lo lógico es que fuéramos nosotros los que nos encargáramos un poco a la hora de coordinar pues todo el grupo de especialidades y de especialistas y también de primaria que están implicados en el manejo de las infecciones de transmisión sexual, que realmente es algo que nos afecta a muchísimos servicios, como veréis ahora. Por otro lado, el VIH tiene consecuencias importantes en la evolución de muchas infecciones de transmisión sexual. Cambia la evolución, por ejemplo, la sífilis. No es lo mismo una sífilis en un paciente VIH positivo que en uno negativo. Por otro lado, también el VIH es también las infecciones de transmisión sexual facilitan el que pueda haber una transmisión de la infección por VIH, cualquier infección de transmisión sexual. Con lo cual existe una relación muy estrecha entre unas y otras. Por otro lado, ha habido una revolución de los métodos diagnósticos, como comentará el doctor Antonio Moreno en las próximas diapositivas, y veréis cómo pues este cambio ha permitido ya pues el diagnóstico de enfermedades que desde hacía años no se diagnosticaban ni en nuestro hospital ni en muchos centros hospitalarios. Y por otro lado, pues es una evidencia el que es necesario mejorar la asistencia en este aspecto, o sea, en el aspecto de la salud sexual, tanto a nivel individual como también a nivel comunitario. A nivel comunitario, pues porque el control de las infecciones de transmisión sexual nos va a permitir también el control de otras pandemias como son la infección por VIH. Si os voy a poner aquí simplemente algunas diapositivas de los últimos datos que hay a nivel de España de vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, corresponden al año 2017, se publicaron en el año 2019 y son los últimos. Fijaros, en la gráfica de la izquierda está reflejada la sífilis y la gráfica de la derecha la infección gonocócica. Fijaros, los datos van desde el año pues 1990 y tantos hasta el año 2017. Fijaros cómo, excepto los primeros años que hay una fase ahí de plató, una fase de meseta, que estaba estabilizado probablemente pues por el miedo a la infección por VIH. Una vez que ese miedo se ha superado con la aparición de tratamientos muy eficaces de la infección por VIH, se ha perdido un poco el miedo a las infecciones de transmisión sexual y estas se han disparado. Se han disparado de una forma exponencial, como podéis ver en la gráfica. Sin embargo, en la región de Murcia, tanto en la infección por sífilis como por gonococia, podéis ver cómo estamos en blanco, blanco inmaculado, como si no tuviéramos ninguna infección de transmisión sexual prácticamente. Somos los únicos que permanecemos en blanco en los dos mapas de España que hay. Y eso se debe a lo que os he comentado, a un infradiagnóstico y sobre todo una infradeclaración de casos por una falta de registro microbiológico, que eso ya está solucionado. Que yo espero que esto vaya cambiando pues conforme se vayan actualizando los datos. Lo siguiente que voy a hacer es comentaros en qué consiste la unidad de infecciones de transmisión sexual del UVA y que le hemos bautizado, pues por ponerle así algún nombre, UNITS, que es Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual. En ella también queremos abarcar un poco el VIH, por quitarle
pues por demostrar que en definitiva la infección por VIH no es ni más ni menos que una infección de transmisión sexual. En esta unidad la integramos el núcleo duro, por decirlo así, la doctora Antonia Castillo, la doctora Elena Albendín y yo mismo, que somos 3 médicos del Servicio de Medicina Interna un poco adscritos a la unidad VIH. Tenemos una enfermera, que es María Angustia Merlos, y un auxiliar, que es Asunción Vidal, y ese es nuestro teléfono para lo que necesitéis. Pero nosotros no somos el núcleo duro, como digo, pero no somos los únicos que integramos esta unidad, que es una unidad con un carácter claramente multidisciplinar. Entonces, es fundamental el apoyo por parte del Servicio de Microbiología. Concretamente, nuestros interlocutores habituales son el doctor Antonio Moreno y la doctora Asunción Iborra. Pero no solamente eso, sino que también necesitamos el apoyo pues del grupo de enfermedades infecciosas, con la doctora Elisa García a la cabeza, con el grupo PROA, con el que hemos hecho, entre varias especialidades, hemos diseñado los protocolos de tratamiento. También importantísimo el servicio de dermatología, con la doctora Paloma Sánchez Pedreño y el doctor Raúl Corbalán, que pasan una consulta quincenal en nuestra unidad, ahí en el hospital de día, y que nos ayudan mucho pues para el tratamiento de algunas de las infecciones y que esperamos que vaya creciendo. También comentar el trabajo que hacemos junto con ginecología, con el doctor Felipe Padilla y con la doctora Conchi Carrascosa, que pasan también una visita mensual para el control de las mujeres de nuestra consulta y también para aquellas situaciones de infecciones de transmisión sexual donde necesitamos su apoyo. Recientemente hemos metido en nuestro grupo, y estamos muy contentos, al doctor Gil y a su grupo con la doctora Quiteria Hernández y el resto del equipo, y también con Juan Egea en el tema de las endoscopias. Os pondré ahora un caso muy chulo, pues de que es fruto de la colaboración con ellos. Este viernes tenemos una reunión con el servicio de urología, con Gloria y con Antonio Prieto, pues para también a ellos tratar de trabajar conjuntamente con ellos. Con urgencias también vamos a iniciar un proyecto con, pues cuyas representantes en urgencias sería la doctora Eva Vaquero y el doctor Carlos Pérez Crespo. Y también con atención primaria, pues con todos los equipos de las unidades de primaria que corresponden a nuestra área sanitaria y bueno, pues que están ahí también y con los que queremos trabajar, y ya hemos hecho una sesión conjunta y que espero que hoy se hayan podido unir a la reunión. ¿Cómo funcionamos? Pues un poco esta sería el modus operandi de nuestra unidad. Tenemos una consulta específica, se ha creado un formulario en Selene, una historia clínica electrónica para infecciones de transmisión sexual, se ha protocolizado las tomas de muestras y esto se ha encargado el doctor Antonio Moreno, de las modificaciones en Selene también. Con el grupo PROA hemos establecido unos tratamientos, tanto empíricos como ya específicos, y luego también con medicina preventiva pues hemos establecido un canal para declaraciones de las infecciones de transmisión sexual, porque si no las declaramos pues no constan en ningún sitio, aunque ya con el registro microbiológico se pueden rescatar sin necesidad de hacer la declaración, que creo que es mejor hacerla. Y por otro, unas últimas medidas para prevención de las infecciones de transmisión sexual y en concreto de la infección por VIH. Esta es la consulta que hemos establecido en un box del hospital de día, donde tenemos nuestra sede en la segunda planta del hospital de día. Aquí tenemos una mesa ginecológica, ahí llega nuestro ginecólogo, además, buenos días. Tenemos una mesa ginecológica, material para la toma de muestras, pues nada, un ordenador, una mesa, y los días que hay consulta, pues ellos se traen un ecógrafo para hacer eco transvaginal, y bueno, pues yo creo que un poquillo atascados en la consulta, porque no es muy amplia, pero se apañan bien. ¿En qué consiste el acto clínico habitual? Pues en hacer una historia clínica completa, ciñéndonos sobre todo a la historia sexual, una exploración física que incluye el examen genital y anal, la toma de muestras en función de la clínica y de las prácticas sexuales. Esto es muy importante. En función de qué prácticas sexuales, pues haremos toma de muestras a nivel de la faringe, a nivel del recto, a nivel de la orina, o si hay clínica uretral, pues una toma de exudado uretral. También tenemos la opción de sacar analítica, lógicamente. A veces, en función de lo que nos cuentan, podemos hacer una prueba rápida del VIH en saliva, y si el paciente tiene clínica, se tiene que ir de la unidad con tratamiento puesto. Esto es fundamental, esto es un axioma fundamental en las infecciones de transmisión sexual. Clínica, tratamiento, lógicamente empírico. Tomamos las muestras y ponemos un tratamiento empírico. Luego, en función de los resultados, rescatamos a los pacientes, pues si hay alguna cosa que no se haya tratado o que se haya escapado, o pues simplemente si está todo bien, pues ni siquiera no es necesario llamarle.
Si hay un buen resultado positivo, generalmente, hombre, lo llamamos pues para notificárselo y sobre todo para el estudio de contactos, cosa importantísima y muy difícil de hacer, como ahora os comentaré. Bueno, este es el formulario de la historia clínica de infecciones de transmisión sexual. En esto ha trabajado la doctora Elena Albendín muy duramente hasta que ha establecido un formulario pues bastante decente, en el cual pues a partir de este formulario se puede luego realizar un informe clínico pues, con su formato habitual en Word o en HTML, de tal manera que en principio lo que recogemos en la historia esta electrónica es la preferencia sexual, las relaciones sexuales, qué vía utiliza de relaciones sexuales, si es sexo oral, si es anal, activo, pasivo, si es un sexo genital, si utiliza protección, con qué frecuencia utiliza la protección, el número de parejas que tiene en los últimos 3 meses o en el último año. Esto es muy importante porque te da un poco una idea si es paciente candidato a tomar profilaxis preexposición al VIH, si las relaciones sexuales que mantiene son relaciones cerradas con una pareja o son relaciones abiertas a múltiples parejas, si es un trabajador del sexo, si ha tenido infecciones de transmisión sexual previas, si utiliza drogas en la práctica de relaciones sexuales. Esto es lo que se llama chemsex. Esto es el uso de sustancias psicoactivas y estimulantes de la relación sexual, pues para mantener relaciones sexuales prolongadas en el tiempo y con múltiples parejas. Este se utiliza mucho en el contexto de fiestas sexuales, en las cuales la posibilidad de contagio y de infección de transmisión sexual, incluido el VIH, es altísima. Y luego también hacemos un repaso de las vacunaciones, puesto que hay algunas infecciones de transmisión sexual que se pueden evitar mediante la vacunación, como son la hepatitis B, la hepatitis A, que en su contexto también es una infección de transmisión sexual, y también el virus del papiloma humano. Recogemos una serie de serologías, como son la de la hepatitis B, si vemos si tiene niveles de protección, la hepatitis A, la hepatitis C, el VIH, la serología pues del UES, la PCR en orina o en faringe o en recto o en cervix, dependiendo de la práctica sexual, cultivo de gonococo si sospechamos que pueda tener gonococo o si se demuestra que ha tenido en las PCR que ha tenido un gonococo. Esto es importante puesto que el gonococo tiene una tasa de resistencia, por ejemplo, a quinolonas altísima, y hay que intentar evitar que detener esto, y por lo tanto es importante conocer cuál es la epidemiología del gonococo. Y también una PCR para detectar las causas de, cuando hay úlceras, detectar las causas de las úlceras, si es una sífilis, si es una LUES o si es otra causa. En base a esto establecemos un diagnóstico y un tratamiento, unas recomendaciones de seguimiento, y también, como os comentaba antes, hacíamos una pauta, recomendamos las vacunaciones que se actualicen. Os he puesto aquí algún caso simplemente pues porque digo, voy a hablar de infecciones de transmisión sexual y no voy a poner ni una diapositiva. Y bueno, voy a poner algunas, aunque algunas son un poco impactantes, pero bueno. Esto es un chancro clásico que no tiene mucha historia, es una lesión ahí durada, indolora en el pene, pero esto ya es una localización más rara, hay una lesión ahí en el labio y mi médico me la está tratando y no se me cura, bueno, pues es un chancro, lo que tenía ahí. Pero es que esto que se ve ahí al fondo, no sé si se puede ver, que tiene una úlcera en el pilar anterior de la amígdala. Bueno, pues eso es un chancro también. O sea, que el chancro no es el chancro clásico, como lo habéis visto ahí en el pene, sino que puede aparecer en cualquier sitio. Y muchas veces simplemente nos comentan, pues tengo ahí un dolor de garganta, he tomado amoxicilina, no se me quita. Bueno, pues a veces hay que mirar porque puede ser un chancro. Bueno, luego las lesiones típicas de sífilis secundaria, las lesiones palmoplantares, esto es un clásico. Esto pues unas lesiones ahí que están incluso ya un poco impetigenizadas en la zona perianal, que corresponde a un herpes, y bueno, pues ya por el rascado probablemente se han infectado y están impetigenizadas. Las lesiones típicas por el herpes simple, que son lesiones vesiculares, pequeñitas, agrupadas, que luego tienden a ulcerarse, a romperse y formar úlceras coalescentes. Y luego pues lesiones tan exuberantes como estas terribles de los condilomas que hemos tratado con coloproctología, y bueno, pues con resultado también bastante bueno. Y bueno, pues fijaros esta lesión es lo que os comentaba al principio, esto es fruto del trabajo de todos, ¿no? Es una lesión de un paciente que tenía clínica anal, pues que fístula, dolor, secreción, no terminaba de estar bien, múltiples tratamientos. Bueno, pues se le hizo una rectoscopia y tenía ahí una lesión que parecía pues como un cáncer, parece una neoplasia, ¿verdad? Esto es en el recto. Y la biopsia procesada de forma adecuada pues ha permitido el diagnóstico de que era una clamidia trachomatis de los serobares
L1, L2 o L3, que es responsable del linfogranuloma venéreo. Esto con doxiciclina durante 3 semanas se cura. Es decir, que fijaros las consecuencias que tiene el no hacer bien una cosa, pues llevaríamos un diagnóstico erróneo. Como os comentaba, en el programa PROA, que está accesible a todo el mundo en la web de la Risaca, en la página principal de la RINET, bueno, pues ahí podemos ver qué tratamientos son los que se recomiendan. Aquí tenemos puestos los tratamientos empíricos. El que más usamos es la ceftriaxona, que cubre el gonococo, y la acitromicina, que cubre las clamidias. ¿De acuerdo? El paciente viene y si tiene clínica pues de proctitis o de uretritis, pues el tratamiento que se le pone es 1 gramo de ceftriaxona y 1 gramo de acitromicina oral, que se le da allí en la consulta y se va ya con el tratamiento puesto. Luego el siguiente paso que os decía es declarar mediante una interconsulta medicina preventiva, y ellos nos confirman que efectivamente se ha hecho la declaración. Y una cosa que os he comentado, la declaración, la notificación de contacto, o sea, a los contactos. Es importantísimo notificarles que has tenido una infección de transmisión sexual. ¿Qué problema hay? Pues que realmente pues no se notifica. Esa es la realidad. Es muy complicado porque muchas de las personas que tienen infección de transmisión sexual tienen sexo anónimo, es decir, tienen contactos sexuales y no saben ni siquiera realmente quiénes son sus parejas. No ocurre siempre así, pero a veces sí que ocurre. Y luego otras veces pues también bueno, pues les da reparo comunicar que tiene una infección de transmisión sexual. Entonces, esto, gente muy concienciada, pues esto es difícil. La situación que se puede hacer frente a esto es, lo primero que intentamos que sea el paciente el que notifique su situación a sus parejas, eso es lo ideal, pero a veces no ocurre. En esa situación, la otra opción es que sea el cuidador, el profesional, el que notifique a las parejas el que ha tenido ese contacto. Entonces, claro, esto es muy difícil. Porque tú realmente no sabes cuáles son los contactos. Entonces hay distintas estrategias, que esto se comenta pues hay artículos sobre esto y discusiones sobre esto. Hay distintas estrategias, como que te pasen el listado de teléfonos de las personas con las que han tenido relaciones sexuales, y tú de una forma anónima les llamas y les dices, oye, bueno, esto también es muy complicado y la verdad es que no lo estamos haciendo. De momento lo que confiamos, insistimos en que el paciente notifique su infección de transmisión sexual, pero es cierto que esto tiene fallos. Y luego pues hay una situación intermedia de que es darle un plazo al paciente para que lo notifique, y si él no lo notifica pues lo haces tú. Pero vuelvo a repetir que eso ahora mismo pues es complicado. Y bueno, yo me voy a parar en este punto y el doctor Antonio Moreno os va a comentar los aspectos microbiológicos de las ITS y los resultados que hemos obtenido en el área 1 en los últimos años. Buenos días, agradeceros a todos vuestra presencia. Yo voy a, como ha dicho Carlos, a contar un poco nuestra experiencia en el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual. Es verdad que recuerdo hace un par de años, cuando Carlos estaba todos los días allí metido en el bucle ese que tenemos allí, en el búnker del menor 2, diciéndome que era importante realizar técnicas de diagnóstico molecular que permitiesen al menos conocer la etiología de las infecciones de transmisión sexual. Es evidente que el gran cambio que se ha producido en los últimos años con respecto a este tipo de infecciones tiene mucho que ver con el avance de las técnicas de biología molecular que comenzaron allá en la década de los 90. Fijaros que el diagnóstico inicial de todas las infecciones en general estaba basado siempre en técnicas de microscopía, como veis ahí, técnicas de detección de Gram, que siguen siendo muy útiles. Por ejemplo, en caso de una uretritis gonocócica tiene un papel fundamental la presencia de esos diplococos gram negativos, de polimorfos nucleares, también el papel que juegan los cultivos microbiológicos, puesto que son necesarios disponer de ellos para estudios fenotípicos, estudios de sensibilidad a los antimicrobianos, pero evidentemente el gran avance han sido las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Cuáles han sido, desde mi punto de vista, los avances más importantes en el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual en los últimos años? Por una parte, el avance con respecto a los estudios sindrómicos, es decir, ya no se estudia como clásicamente todos conocemos, infecciones herpéticas, infecciones por gonococos, sino se habla de estudios sindrómicos. Y es el punto de inflexión
que ha permitido poder conocer la etiología de la mayor parte de este tipo de infecciones. La rapidez. Bueno, es evidente que cualquier cultivo de un gonococo, cualquier cultivo que se utilizaba clásicamente de clamidia, necesitaba condiciones especiales y mínimo 48-72 horas para el diagnóstico. Con las técnicas de biología molecular podemos llegar incluso en 3-4 horas a conocer una gran cantidad de patógenos responsables de este tipo de infecciones. Incluso en algunas clínicas de transmisión sexual existen técnicas rápidas de point of care que en cuestión de 1 o 2 horas permiten conocer la presencia de un gonococo o de una clamidia. Evidentemente son técnicas mucho más caras, pero evidentemente tienen una ventaja significativa. Y por último, comentar los sistemas de alerta temprana y sistemas de inteligencia artificial, que hemos oído hablar mucho con la pandemia de la COVID, pero que han venido para quedarse y que supone un avance muy importante desde el punto de vista epidemiológico. Todas las guías, tanto guías europeas como guías americanas, incluso todas las guías nacionales, hablan de la importancia que tienen este tipo de técnicas de amplificación, dada su elevada sensibilidad y especificidad, ya que no requieren la presencia del microorganismo, porque realmente lo que estamos detectando no es el microorganismo, sino su material genético. De ahí que evita uno de los factores claves en la detección de estos microorganismos. Por ejemplo, todos sabéis que la mayor parte de los microorganismos que intervienen en este tipo de infecciones son microorganismos fastidiosos, necesitan mucho tiempo de incubación, necesitan unas condiciones de transporte determinadas, y eso se evita con este tipo de métodos de biología molecular. Ha permitido también una gran automatización, es decir, podemos utilizar sistemas semiautomáticos que pueden detectar un gran volumen de muestras. Pero tenemos un hándicap, y aquí aprovecho que tenemos algunos de los dirección médica, gestores, que nos piden hacer mucho más con mucho menos. Y eso no es fácil. No es fácil en un laboratorio donde disponemos de tecnología determinada, aumentar carteras de servicios, ser centros de referencia para otras áreas sanitarias, y eso, pues bueno, juega un papel que debemos saber cómo implementar. Todos sabéis cuáles son los microorganismos implicados en ETS, no me voy a centrar mucho en ello, pero fijaros que siempre se hablaba de bacterias clásicas, de virus clásicos, protozoos, artrópodos, y ahora tenemos que cambiar lo que es la visión global de las infecciones de transmisión sexual. Debemos hablar de cuadros sindrómicos, y de ahí que, bueno, tengo que agradecer también a la labor de Ana Patricia, que está por aquí, que creo que he sido muy pesado con ella, con respecto a lo importante que era crear cuadros sindrómicos dentro de lo que era el protocolo habitual de trabajo. Así, dentro de lo que es en Selene, creamos una serie de cuadros sindrómicos, diferenciando lo que eran, por una parte, infecciones supurativas e infecciones ulcerativas. Y, bueno, como podéis ver aquí, hablábamos de uretritis, de cervicitis, de proctitis, proctocolitis, cuadros de biopsias y úlceras. Todos ellos utilizando siempre un medio de transporte líquido, como veis ahí, que la única diferencia, si os fijáis a la derecha, es que el tipo de torunda se adapta a la localización de la toma de muestra. Pero la torunda es una torunda única, en medio líquido, específico para cultivo bacteriano y para técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Así, por ejemplo, en el área de urgencias, tanto urgencia general como maternal, lo que hicimos fue desarrollar estos protocolos basándose principalmente en las etiologías más frecuentes que se podían ver en urgencias, tanto general como maternal, como he dicho. Y ahí creamos dos carpetas, una carpeta específica de uretritis y una carpeta específica de cervicitis, donde se realizaba tanto el cultivo microbiológico específico de gonococo para poder tener también su antibiograma, y en esos casos realizamos una PCR multiplex que detecta muchos patógenos que clásicamente a algunos de ellos era difícil de diagnosticar, entre ellos Neisseria gonorrhea, Clamidia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis y Ureplasma urealyticum. Todo eso ha supuesto un gran avance desde el punto de vista etiológico. Recientemente tuvimos una reunión con la consulta de coloproctología, como ha comentado Carlos, donde lo que hicimos fue incluirle en su perfil clásico lo que eran todas las infecciones ulcerativas. Y ahí
podéis ver prostitis, biopsias y úlceras. En el caso de cuando hay una sospecha de una prostitis o proctocolitis, utilizar o bien una biopsia rectal o un exudado rectal para búsqueda de clamidia gonococo. En el caso incluso de que hubiese una sospecha de una condilomatosis anal, se pudiera enviar la muestra para estudio de papilomavirus de bajo riesgo, principalmente el 6 y el 11, que son los papilomas que producen los cuadros condilomatosos, y cualquier tipo de agente responsable de infecciones ulcerativas, como podéis ver, virus herpes, Haemophilus ducreyi, citomegalovirus, lo que ha comentado Carlos, clamidia trachomatis, diferenciando el serovar específico que produce el linfogranuloma venéreo, serovar L, sífilis, treponema pallidum y varicela zoster. Nuestra experiencia en el diagnóstico molecular la voy a centrar principalmente en los resultados de primaria, porque creo que Carlos podría comentar los casos que tenemos a nivel hospitalario. Me voy a centrar en el área 1, que es donde hemos estado trabajando durante los 2 últimos años. Fijaros que el número de muestras remitidas el año pasado, 2020, todos sabéis, inicio de la pandemia, ha sido superior incluso al año 2019. Aquí veis el número de resultados positivos por agente etiológico y, como podéis ver, prácticamente los datos de 2020 son superponibles al año 2019. Prácticamente, como veis, el mismo porcentaje de clamidia, del orden de 50%, gonococos prácticamente un 16-20%, Microplasma genitalium, que es un microorganismo que está aumentando mucho su prevalencia asociado a cuadros de uretritis no gonocócica, a cuadros de cervicitis, incluso a algunos cuadros de anionitis, de salpingitis, estamos viendo asociados a este tipo de microorganismos. Y, en general, todas las infecciones de transmisión sexual son más prevalentes en hombres que en mujeres, todas, excepto en casos de tricomonas vaginales, que prácticamente se aísla a mitad, 50%, probablemente debido a las condiciones de la mucosa vaginal que permite que tricomonas pueda vivir, prácticamente pueda replicarse bien tanto en la mucosa genital masculina como femenina. El 90% de todas las infecciones, como no podía ser de otra manera, se da en el grupo de edad de 20 a 40 años, en concordancia con todos los estudios publicados. Y con respecto a las coinfecciones, que son muy importantes, como podéis ver, prácticamente el año pasado, 2020, se duplicaron el número de coinfecciones por clamidia gonococo, más prevalente en hombres que en mujeres. Y por último, y no menos importante, es el papel que las técnicas de biología molecular han jugado en el desarrollo de estudios de resistencias a un microorganismo en auge, como he dicho, Microplasma genitalium. Fijaros que hay datos que avalan que incluso en algunos países como Alemania, Canadá, Estados Unidos, entre el 40 al 60% de todas las cepas son resistentes al fármaco de primera elección, que son macrólidos, acitromicina. Incluso dentro del grupo del fluoroquinolona ya se aísla entre un 15 a un 50%, es muy variable la prevalencia. Nuestros datos, como podéis ver a la derecha, hablan de porcentajes de resistencias aproximadamente del orden del 30% en el caso de acitromicina y de aproximadamente entre un 12 a un 7% de resistencias a moxifloxacino. Por último, decir el papel que las técnicas de inteligencia artificial están teniendo no solo en el control de este tipo de infecciones, sino en general en el control de todas las enfermedades infecciosas. Es decir, aunar esfuerzos desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista microbiológico y desde el punto de vista demográfico, permite conocer a tiempo real la localización de este tipo de infecciones. Y por último, decir que dentro del decálogo de nuestra sociedad científica, la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, quiero incidir en 2 aspectos importantes. Por una parte, el diagnóstico precoz de las infecciones de transmisión sexual para poder tratarlas lo antes posible y, sobre todo, la posibilidad de ofrecer a la población general el cribado con el fin de realizar una atención sanitaria integral. Creo que es muy importante este último punto que creo que Carlos ha incidido al principio. Y paso la palabra al doctor Galera.
Bueno, ya para ir acabando, pues sí, no quería dejar pasar esta oportunidad para comentaros las medidas preventivas que, a raíz de pues disponer de la capacidad de diagnosticar las infecciones de transmisión sexual y también desde la unidad VIH, las medidas que estamos realizando para que las conozcáis y para que muchos de vosotros desde vuestra labor asistencial, pues en el área de urgencias o simplemente como conocimiento por como profesional sanitario, sepáis que existen y que son convenientes, que si os enteráis de alguien que pueda ser candidato a ellas, pues que por lo menos sepáis que existen y que se les puede ofrecer. Os comentaba que, bueno, otras medidas que hacemos en la unidad, pues son casi que se encarga la enfermera de hacerlo, pues aprovecha la consulta mientras que hace la toma de muestras, pues para dar nociones sobre sexo seguro, para informar sobre cuáles son los mecanismos de transmisión, las prácticas sexuales asociadas a mayor riesgo, las limitaciones y las indicaciones del uso de preservativo, y bueno, pues también aprovechamos pues para hacer la indicación, como os decía antes, de las vacunaciones. Aquí. Aquí se salta alguna diapositiva. Sí, bueno, pues aquí una de las medidas que hacemos ya desde hace bastante tiempo es la profilaxis posexposición al VIH. ¿En qué consiste la profilaxis posexposición? Pues simplemente en aquellas personas que han estado expuestos a fluidos potencialmente contagiosos porque están infectados por el VIH o se piensa que puedan estar infectados por VIH, dar un tratamiento para evitar que esa persona adquiera la infección por VIH. Esa profilaxis posexposición se puede establecer en el marco de una profilaxis ocupacional, es decir, cuando ha habido un accidente biológico, pues alguien que se ha pinchado, por ejemplo, con una aguja o con un bisturí, ha sufrido un corte en el quirófano y con un paciente VIH. Pues esa persona, aunque ya cuando el paciente fuente tiene la carga viral indetectable, es posible que ni siquiera sea necesario dar profilaxis posexposición, sí que es cierto que se le ofrece tomar un tratamiento antiviral, es decir, un tratamiento triple con 3 fármacos que reduce la posibilidad de que esa persona adquiera la infección por VIH. Se trataría de un tratamiento triple. Muy importante, ese tratamiento cuanto antes se inicie, más eficacia va a tener. Con lo cual, ahí veis la gráfica esa abajo, o sea, cuanto antes lo demos, preferiblemente las 6 primeras horas, más eficacia vamos a tener. Si pasan 72 horas ya no está indicado. Es decir, que cuanto antes mejor. Ante la duda se da la profilaxis. ¿Por qué? Pues porque siempre puedes retirarla. O sea que si luego a los 2 días te das cuenta que ese paciente fuente no era VIH, pues lo quitas y punto, ya está, no pasa nada. Pero lo que no puedes hacer es, ante la duda no la doy y luego ya cuando voy a darla ya es tarde. ¿De acuerdo? La eficacia va a depender de lo temprano que se instaure ese tratamiento. Y luego hay también una profilaxis no ocupacional. Lo que ocurre, pues que se está viendo mucho en la puerta de urgencia, personas que acuden porque han tenido una relación sexual de riesgo. Lo típico es que te digan que se ha roto el preservativo, pero puede ser que se haya roto el preservativo o que no se hayan puesto el preservativo o que hayas tenido una relación sexual y que luego te arrepientas por miedo a lo que has hecho y venga a la puerta de urgencia. Bueno, pues también aquí un poco hay que valorar los riesgos porque tampoco se puede dar profilaxis por exposición a todo el mundo si no hay una serie de criterios. Pero es que sepáis que, bueno, pues esa es una cosa que hay que hacer y que ante la duda pues la das y si tenemos que retirarla pues lo remites a nuestra unidad y nosotros ya la retiraremos. Como ponía ahí, pues donde realmente se hace la profilaxis de exposición, donde se prescribe sobre todo es en la puerta de urgencias y también en la unidad VIH. A ver, había aquí una diapositiva. Esta. Hemos modificado, hay un protocolo para la administración de profilaxis posexposición que hemos distribuido, bueno, lo hablamos con medicina preventiva, pero la verdad es que no se le ha dado mucha difusión, sí que se le ha dado difusión en la puerta de urgencias y concretamente Elena Albendín ha hecho una modificación de la que teníamos previamente, en la cual pues aquí hay un algoritmo bastante sencillo, en qué situaciones son las que se consideran de más riesgo, la verdad es que no creo que se lea bien, pero bueno, no es la misión de esta sesión hablar de eso, pero bueno, que sepáis que existe y que sería un tratamiento triple que se da durante 4 semanas, ¿de acuerdo? Bueno, igual que existe una profilaxis posexposición, existe una profilaxis preexposición. La profilaxis preexposición es una nueva estrategia, es una estrategia en la que consiste en que aquellas personas que tienen un mayor riesgo de contagio de infección por VIH por una mayor exposición por prácticas sexuales de riesgo, administrar un tratamiento preventivo
que no es un tratamiento completo frente al VIH, sino que es un tratamiento con 2 fármacos, es decir, no es un tratamiento antiviral completo, es un tratamiento profiláctico, es distinto. Consiste en tomar una medicación de forma continuada, un comprimido al día, también se puede dar de forma discontinua, aunque la que está aprobada en España es un comprimido diario, para que aquellas personas que tengan una mayor exposición al VIH no adquieran la infección. Ahora os comentaré un poquillo más. Se trata, por tanto, de una intervención en salud en la cual primero hay que descartar que la persona, que no es ningún paciente, es una persona sana, que no tenga ninguna infección de transmisión sexual y, por supuesto, que no tenga VIH, porque si tiene VIH no le estamos dando tratamiento del VIH, sino que estamos dándole una profilaxis, entonces le estamos haciendo un flaco favor porque puede desarrollar resistencias, y a esa persona se le hace un seguimiento, se le ofrece tomar ese tratamiento y luego se le hace un seguimiento en el tiempo, pues para ver si lo está haciendo bien, porque una de las cosas más importantes es que si lo toma, que lo tome bien, si no, no sirve para nada. Esta estrategia es de dispensación hospitalaria. La verdad que en la región de Murcia no tenemos ningún centro como los que ha comentado Antonio, tipo Checkpoint, como el Barcelona Checkpoint o el Centro Sandoval de Madrid, que son unidades específicas de infecciones de transmisión sexual. En la región de Murcia carecemos ahora mismo de esa situación, con lo cual lo estamos haciendo a nivel hospitalario, a nivel de las unidades VIH, porque tenemos mucha experiencia con esos fármacos. Aquí tenéis en el cuadro rojo las indicaciones, o sea, qué personas son las candidatas a tomar profilaxis preexposición. Básicamente va dirigido, esta profilaxis va dirigida a hombres que tienen sexo con hombres y personas trans VIH negativas, mayores de edad, y que cumplen al menos 2 de los siguientes criterios: más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año, práctica de sexo anal sin preservativo, uso de drogas en el mantenimiento de las relaciones sexuales sin preservativos en el último año, administración de profilaxis posexposición en varias ocasiones, es decir, personas que ya han visto que han estado expuestas al VIH de forma repetida, pues a esas personas son candidatas a tomar una profilaxis preexposición. Y luego, cuando han tenido también alguna infección de transmisión sexual bacteriana en el último año, también ya te indica que han estado expuestos a esa infección, pues también han estado expuestos al VIH, con lo cual pues también son candidatos a tomar la PrEP. Y luego también en mujeres en situación de prostitución, que sean seronegativas y que prefieran su uso o que no hagan un uso habitual del preservativo. Bueno, pues esto que puede ser un poco controvertido, que sepáis que es una medida que donde se ha establecido ha conseguido una reducción de la transmisión de transmisión del riesgo del VIH en torno al 86%. Es decir, que es una medida estratégica más que va dirigida a evitar la transmisión del VIH y que es una medida muy eficaz. Como decía, no es simplemente dar unas pastillas para que no te contagies el VIH y hagas lo que te dé la gana, no, es una serie, hay que hacer una evaluación del paciente, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer estudios de ITS de forma periódica, con lo cual permite el diagnóstico precoz de esas infecciones de transmisión sexual, con lo cual también disminuimos, si diagnosticamos las infecciones de transmisión sexual, disminuimos el riesgo de transmisión del VIH al tratar esas infecciones de transmisión sexual que pueden facilitar la transmisión del VIH. Es decir, que es una medida global, es una estrategia más que una medida concreta. Luego aquí tenéis una página web, porque esto es hay una página del Ministerio, es del Plan Nacional frente al SIDA, que se llama SIPREP, donde hay información sobre, bueno, pues las características, sobre los estudios y pues todo aquello que alguien que quiera informarse más de este tema. Y luego ya como últimas medidas que estamos intentando implantar en el hospital y que ya están en algunas unidades, pues es intentar el diagnóstico precoz del VIH. Esto lo vamos a intentar hacer en el área de urgencias próximamente y sí está ya establecido en algunas unidades hospitalarias. En el servicio de neurología se suele pedir la serología VIH de forma protocolizada, en la unidad de corta estancia también y en el servicio de psiquiatría también, bueno, pues en la medida de lo posible. No siempre se consigue, pero bueno, son sitios donde ya está hablado y concertado el hacer esto. Pero bueno, como os comentaba, se ha observado que hay muchos pacientes que no llegan al sistema sanitario y que su único contacto es con la puerta de urgencias. La puerta de urgencias acuden por enfermedades, algunas de ellas donde hay una incidencia más elevada de infección por VIH, como las que podéis ver aquí. La neumonía adquirida en la comunidad, un herpes zóster, un síndrome mononucleósico, que puede ser en el contexto de una infección aguda por el VIH,
una infección de transmisión sexual. Bueno, pues fijaros que en esas entidades la prevalencia de VIH es mucho más alta que en la población general, como podéis ver ahí en la columna. Con lo cual, se ha llegado a un acuerdo con la Sociedad de Medicina de Emergencias para que intentar establecer en las puertas de urgencias, pues los pacientes que vengan con cualquiera de estos diagnósticos, o que se les diagnostique de una ITS, de un síndrome mononucleósico, que vengan a pedir profilaxis posexposición, que practiquen chemsex, que tengan un herpes zóster, que tengan una neumonía de la comunidad, a esas personas sacarles una serología VIH que no se va a hacer urgente, o sea, no se va a hacer en ese momento, pero esa serología VIH va a ir al laboratorio de micro, que se va a cursar de forma ordinaria al día siguiente, y como ha comentado Antonio, tenemos ya sistemas de alerta establecidos de tal manera que cualquier positivo que nos salga en esas serologías que se han pedido, nos lo comunica a nosotros y nosotros localizamos a su médico de atención primaria, en este caso al médico de atención primaria, al médico que lo vio en la puerta de urgencias, y estableceremos un circuito para localizar a estas personas y comunicarles que la serología ha salido positiva. Si sale negativa, su médico de atención primaria le comunicará que el resultado es negativo. Esto es una estrategia que está por implementar, pero que lo tenemos en la cartera de lo que queremos introducir con fecha pues muy próximas. Esto lo queremos hacer dentro de muy poco. Y ya para concluir, pues comentaros que pues la salud sexual es una parte importante del concepto de salud, que UNIT nace con un sentido multidisciplinar, abierto a todo el mundo que quiera participar, y que pretende aglutinar pues a todas las especialidades y todas las sensibilidades en torno a las infecciones de transmisión sexual. Que estas tienen una prevalencia muy elevada, que tienen una comorbilidad importante, y que sepamos que en un porcentaje elevado de casos cursan de forma asintomática. Más de la mitad de los casos cursan de forma asintomática. Esto lleva a un infradiagnóstico. Hasta ahora, pues con lo que os decía, esta situación estaba pues infradiagnosticada, pero ya ahora tenemos herramientas claves para poder hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. La repercusión de las infecciones de transmisión sexual es muy importante tanto para la salud individual como a nivel comunitario. El diagnóstico y tratamiento correcto es la base para que se resuelvan de forma adecuada, y las medidas preventivas, por un lado la formación, o sea, el conocimiento, el consejo, la profilaxis posexposición, la PrEP, el diagnóstico precoz de las infecciones de transmisión sexual y del VIH entre ellas. Todo ello es clave para reducir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Y yo creo que por mi parte y por la parte de Antonio estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier comentario. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguna cuestión que queréis plantear? Yo quería hacer una reflexión, ¿no? Y probablemente sea la justificación. Cuando Antonio ha dado los datos del 2019-2020, prácticamente los datos son similares, a pesar de haber pasado el año pasado, el 2020, un año tan atípico en cuanto a relaciones humanas, ¿vale? Y las enfermedades de transmisión sexual no son ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, ¿a qué lo achaque? ¿A que seguimos teniendo tan pocos casos que los casos anómalos se mantienen en ese tipo de situación? No lo sé. No sé si esa es la causa. ¿Qué os parece? Hombre, es evidente... ¿Se me oye? Sí. Es evidente que, bueno, no he comentado que en el año 2019 creo que comenzamos, ¿no, Carlos? La andadura en el mes de mayo-junio, ¿no? Con lo cual quiere decir que, bueno, que es posible que haya un pequeño sesgo en la información, pero es verdad que con respecto al año pasado el número de muestras que han ido llegando desde primaria ha sido mayor, sobre todo también por el conocimiento. Es decir, desde primaria ya se conoce que hay la posibilidad de hacer una petición de ITS, y evidentemente que las condiciones de la pandemia de confinamiento, eso no ha implicado que se siga trabajando y funcionando el mundo igual, y las relaciones sexuales siguen existiendo y han existido y seguirán existiendo, y el diagnóstico prácticamente, insisto, desde junio del 2019 ahora ha seguido siendo igual. Es decir, que realmente
yo creo que prácticamente las condiciones no han cambiado. Es decir, las ITS siguen existiendo. El año pasado tuvimos un porcentaje probablemente sesgado, probablemente un incremento. Si cogemos los daños completos, en lugar de junio del 2019, lo hubiéramos cogido a junio del 2021, probablemente tenemos un incremento en el número de test. Yo creo yo creo que es consecuencia un poco de lo que ha dicho Antonio, ¿no? Del conocimiento que hay a nivel de atención primaria, porque los datos que ha presentado Antonio son de atención primaria. Yo no he querido poner los de nuestra unidad para no liar mucho, pero que los datos de nuestra unidad son en la línea de lo que ha presentado Antonio, o sea, primero clamidia, luego gonococo y luego sífilis, pero sífilis por un tubo, sífilis por un tubo. Entonces, nosotros sí que hemos notado en la consulta que han disminuido un poco la interacción, las relaciones sexuales, y que en nuestra unidad, en los pacientes, concretamente los pacientes con infección por VIH, han disminuido las infecciones de transmisión sexual. Pero es que estos datos son porque también en atención primaria van tomando conciencia de esta situación, de la disponibilidad de estas técnicas y se van pidiendo más. Porque es que una barrera importantísima es que no las pidas, o que las pidas y no curses bien las muestras, que era una de las cosas que nos pasaba antes. Un poco el objetivo que tiene la sesión de hoy y las que estamos haciendo con atención primaria y las que hacemos con las distintas unidades es que conozcan cómo se hace la toma de muestras, cómo se cursa y qué cosas se pueden hacer. O sea, tú no puedes diagnosticar el linfogranuloma venéreo si cuando haces una rectoscopia le tomas una muestra y la mandas a cultivo, como hemos hecho durante los últimos 40 años del hospital. Pues no vas a diagnosticar un linfogranuloma venéreo en tu vida. ¿Entiendes? Entonces tienes que pedir. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos 10 casos de linfogranuloma venéreo. ¿Qué pasa? ¿Es que ahora hay, antes no había? Pues no, es que antes había y no se diagnosticaba. Y te puedo contar casos que han estado 8 años pululando por ahí con fístulas, fisuras, operaciones y no se ha tratado pues porque no se podía diagnosticar. Entonces, pues tú lo que no diagnosticas no tratas. Sí, lo que está claro es que ahorita es un salto cualitativo y eso nos va a dar un salto cuantitativo también en todo en todo este escenario de infecciones de transmisión sexual. Efectivamente, por así decirlo, lo habéis puesto un modelo de protocolo sencillo, aplicable de primaria, fácil en la toma de muestras, que eso va a hacer que, y habéis visibilizado, no solamente vosotros, que lleváis muchos años tratando de infecciones de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, pero sí habéis creado ya, digamos, a través de ese línea, a través de esas, de esas peticiones, de esa modelización de cómo buscar una patología y otra, y por supuesto la colaboración, como has puesto de manera magnífica, de todo el mundo, y ahí os doy la enhorabuena, porque me parece que es como una apuesta de largo de una unidad multidisciplinar donde todas las partes que trabajan de una manera independiente ahora están incluidas, ¿no? Pues me parece que eso es, bajo mi punto de vista, lo más importante. Efectivamente, no estamos... ¿Hay alguien que quiere hablar? Sí, han levantado una mano, dos manos. No estamos descubriendo nada nuevo, sino que estamos sacando a la luz algo que realmente no estaba. No sé quién ha pedido la mano primero. ¿Por tú? ¿No? ¿Ella? No, pues ya tú. Buenos días, enhorabuena por la sesión y por dar a conocer todo este tipo de enfermedades. Yo voy a preguntar, ¿dónde está anatomía patológica? ¿Habéis tenido en cuenta en este grupo de trabajo, flujo de trabajo, al servicio de anatomía patológica? La verdad es que está en nuestra idea, pero no está incluido ahí. Pero bueno, pues ya desde ya está incluido. O sea que efectivamente, a mí me alegra que la gente incluso un poco se sienta molesta porque no lo hayamos incluido. No, pero que es muy importante. Y luego tenéis un papel muy importante, que yo creo que lo que va a comentar ahora Antonio, que en el tema del papiloma y muchas más. Pero Antonio quiere contestar. Sí, yo, Belén, aprovecho tu pregunta no solo para decir la importancia que tiene el diagnóstico basado en histológico, porque ya lo hemos visto no solo en ETS, sino en muchos procesos infecciosos. Era una de las cosas que, habíamos hablado Carlos, porque de hecho yo hablé con él la semana pasada y han aparecido en la diapositiva grupos que no estaban en la reunión que hablé con él la semana pasada. Es decir, que yo creo que la integración multidisciplinar es importante y creo que para mí siempre lo ha sido, lo es y lo será el papel de anatomía patológica. Creo que queda constancia en este tipo de procesos infecciosos y creo que en muchos otros.
pero yo creo que esto, vamos a ver, yo creo que el cambio de punto de vista está aquí también Ana Patricia, pero yo creo que cualquier modificación que se haga a través de Selene creo que es factible, está aquí Ana Patricia, y de hecho estamos haciendo modificaciones continuamente desde el punto de vista de petición electrónica y no será un problema el poder incluir cualquier tipo de muestra o de petición de anatomía patológica. También quiero aprovechar para deciros que estamos empezando, o sea, aunque veáis que estamos ya desde junio de 2019, pero esto no es un proceso que llega y se pone en marcha y a rodar perfectamente. Va teniendo obstáculos, los va superando poco a poco, necesita un rodaje. Por ejemplo, una cosa que no hemos nombrado y que Antonio es un experto es en el virus del papiloma humano. O sea, ahí hay muchísimo campo, pero bueno, nos veíamos totalmente incapaces de ese tema, que es un tema muy complejo, abordarlo de inicio. Pero si vamos poco a poco y vamos solucionando los problemas que ya tenemos y esto va rodando, pues habrá que incorporar pues temas como el virus del papiloma humano. Pero que no es un proceso sencillo, o sea, que incorporar las distintas unidades y que todo el mundo se vaya concienciando, pues no es fácil. Entonces hemos empezado por lo más gordo y iremos poco a poco puliendo el proyecto pues para que todo el mundo sea partícipe. Bueno, nada, yo solamente felicitaros por la exposición, que ha sido brillante, afirmar la necesidad de esta unidad, que es una necesidad absoluta, desearos un futuro exitoso, porque será el éxito de todos, y luego el hecho de que haya cogido el micro es para aclarar a la pregunta que ha hecho Villana, de si realmente había más o menos eso. En Estados Unidos, que es la referencia que vamos a tomar, donde se toman los datos más, ha bajado de 60 millones de activos a 40 millones. Quiere decir que sí, que en la pandemia se ha dejado un poco de lado el asunto. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, por eso hacía la referencia a que el cambio de datos parecía que había, o que hay más casos, que había más casos en el 20 que en el 19. Probablemente sea porque estamos empezando a capturar datos, por lo cual pues eso es. Yo quería señalar que es verdad que desde el 2019, desde un poco antes, el jefe de servicio nos transmitió la importancia de que era imprescindible que tuviéramos una unidad de estas características de ITS y que de enfermedad de transmisión sexual, y que era una carencia importantísima para el área. Te agradezco muchísimo que hayas liderado el proyecto, porque como es verdad, como él ha contado, empezar las cosas no son fáciles. Muchas veces necesitamos espacios, recursos humanos que han ido incorporándose poco a poco. Estáis haciendo una labor estupenda, veo que estáis incorporando cada vez más a otros servicios que están aportando muchísimo, como microbiología, como que es anatomía patológica, que se está trabajando muy bien con atención primaria, con urgencias, y estáis haciendo una labor estupenda. Yo lo quiero agradecer porque hemos dado un paso enorme que era muy necesario y que gracias a vuestro esfuerzo, y yo lo quiero agradecer. Muy bien. No sé si hay alguna cuestión más. Sí, allí. A mí, desde urgencias me genera dos preguntas. Todos esos pacientes a los que le vamos a pedir el VIH, el consentimiento siempre de residente me daba, hay que pedir permiso al paciente. En estos casos, ¿cómo se hace? Porque un paciente que llega con un herpes zóster, que muchas veces es una lesión ahí en el tórax, te voy a sacar una analítica, ¿cómo lo planteamos? ¿Hay que pedir permiso? Pues hombre, actualmente el consentimiento es un consentimiento oral, o sea, no hace falta un consentimiento escrito. Vale. Y bueno, pues yo creo que si las cosas se explican, sí, tendremos que hacer reuniones y todas estas cosas, pulirlas, tenemos que reunirnos y ver cómo lo vamos a hacer, porque pues esto yo simplemente lo he nombrado, pero es una cosa que está por hacer, Eva, o sea, que habrá que ir poco a poco. Pero desde luego es un consentimiento oral. Sí que se debe pedir el consentimiento, eso debe ser siempre pedir el consentimiento a los pacientes. Y más en una enfermedad que crea tanto estigma y que muchísima gente prefiere no saberlo a saberlo, que esto es así. Entonces, pero hay que pedir el consentimiento, pero con un consentimiento oral en el contexto y además más que justificado, un paciente que tiene un herpes zóster, estamos llegando súper tarde al diagnóstico. O sea, esto que yo he puesto ahí, el proyecto de SEMES, es un proyecto estupendo, pero excepto en los casos de infección de transmisión sexual
y el síndrome mononucleósico, todos los diagnósticos que se hagan van a ser diagnósticos tardíos, es decir, van a ser pacientes que cuando se diagnostican van a estar inmunodeprimidos, que van a llevar como mínimo 3 o 4 años de evolución de su infección por VIH y que durante ese tiempo han estado contagiando a un montón de gente. Es decir, que está más que justificado, ¿entiendes? O sea, que si se explica bien, siempre habrá alguno que te diga, no, a mí no me saque eso, que yo no quiero saber eso. Siempre lo habrá. Pero bueno, pues el que se niegue, pues no se le hace y ya está. El último revisión que hicimos con las EMES, los diagnósticos eran tardíos, eran de mononucleosis y de herpes, era como los más frecuentes. Y otra cosa que me genera duda, bueno, que eso ya lo hablaremos tranquilamente, en el fin de semana la conservación de muestras. Urgencias es un servicio donde el fin de semana pues, llega mucho, sobre todo para la STS, conservación, no en el sentido de dónde las mandamos, laboratorios de urgencia, que lo tengamos bien programado para que no se pierdan las muestras, como tú dices, que lo tengamos bien. Sí, yo creo que eso, Eva, tenemos que reunirnos y hablarlo porque son cosas concretas que hay que establecer y establecer los circuitos. Y de momento, pues nada más. Está pidiendo mejorar el circuito de muestras. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Bueno, pues reiterar, ¿sí? Perdón, del chat. Del chat, sí. Bueno, preguntan desde el servicio de aparato digestivo si se podría precisar algo sobre el uso práctico de la inteligencia artificial en las ITS. Vamos a ver. He comentado el tema de inteligencia artificial, puesto que existen programas informáticos adaptados en otras patologías, concretamente en infecciones respiratorias. Nosotros también llevamos tiempo trabajando como centro de referencia regional para estudio de infecciones víricas respiratorias agudas graves, y existen software específicos que lo que hacen es, de alguna manera, vincular datos epidemiológicos con datos clínicos, datos de diagnóstico microbiológico, incluso conociendo datos del paciente, como es localización del paciente, domicilio, el lugar donde relaciones, es decir, todo eso se puede combinar y podemos llegar incluso a crear clúster epidemiológico de infección, y eso se está haciendo sobre todo en Cataluña, en el País Vasco, y bueno, es un proyecto que si esto va adelante creo que puede ser interesante. Es decir, hay bastantes plataformas que pueden adaptarse a esta situación. Muy bien. Pues no sé si hay alguna cuestión más en el chat, ¿no? La verdad es que la conexión ha sido muy importante en el número de participantes, tanto en la sala como fuera. Por lo cual, y de nuevo, os reitero la enhorabuena, esta puesta de largo de esa unidad. Y aunque, como decís, está empezando y es pequeñita, estoy seguro que será de un muy buen resultado para el área y sobre todo para los pacientes. Enhorabuena a ambos y a trabajar. Buenos días.